Las organizaciones feministas hablan mucho de lo que llaman el, entre comillas, machismo tóxico, o mejor dicho, la masculinidad tóxica, ¿no? Y básicamente es una mentalidad que busca anular el aporte que a la cultura hace el varón, ¿no? Es en el fondo un odio al varón, ¿no? Que es lamentablemente la base fundamental del feminismo secular, ¿no? Pero de este tema, específicamente como el feminismo eh, trata de eliminar al varón, ¿no? De emascularlo, de quitarle su virilidad en el sentido pleno, en el sentido más psicológico, espiritual, afectivo, ¿no? Y hablaré en otro momento. Pero el asunto es que sí existe un machismo tóxico en muchos de nuestros pueblos. Y esto lo menciono porque, en primer lugar, se utiliza como excusa por los movimientos feministas para descalificar al varón en general, ¿no? En vez de esta conducta patológica. Y, en segundo lugar, porque realmente es un residuo cultural que está enraizado solamente en la estupidez y el pecado, ¿no? ¿A qué me refiero? Un amigo mexicano me escribía por correo electrónico diciéndome que si podía hacer referencia a estas formas culturales que se ven a veces no necesariamente en las grandes ciudades, ¿no? Donde hay un poco más de formación urbana, ¿no? Y de una interacción un poco más sana con la mujer, ¿no? En términos de autoridad, pero sí que se ve en muchos pueblos de creer que mientras que la mujer tiene que guardar el decoro y las buenas maneras, ¿no? El hombre tiene que aprovechar cualquier mujer que se le presente, tener relaciones sexuales tempranamente, hacerse hombre, entre comillas. Es un momento de la edad que muchos padres consideran tiene que ser los 14, los 15 años, ¿no? Y que ese es el momento en que esta persona tiene que iniciarse sexualmente y la envían, digamos, a que efectivamente se inicie sexualmente en muchos ámbitos rurales, por ejemplo, también en la ciudad, o sea, está en todos lados, pero es más común, digamos, en ciudades más pequeñas de nuestras regiones. Y hay una resistencia a vivir los valores cristianos que muchos dicen profesar. Se dicen cristianos, bautizan a sus hijos, pero esos mismos padres que han buscado un padrino para el bautismo de su hijo, que han asistido a su primera comunión, que van a querer que sus hijos se confirmen, son los que promueven esta mentalidad de que la mujer es la que se encarga de los hijos, la mujer es la que es solamente receptora, hay que aprovecharse de las mujeres, pero paradójicamente la gran mayoría de estas personas dicen, no, yo no quiero que ninguna de mis hijas sean pues aprovechadas por otros hombres, ¿no? Yo quiero que mis hijas, yo quiero que mi esposa, quiero que las mujeres de mi familia sean respetadas, pero no les interesa que sus hijos tengan iniciaciones sexuales, las aplauden, las alientan, las promueven, censuran que un hijo pueda querer ser puro o no tener unas relaciones sexuales forzadas y vacuas y vacías que los padres consideran necesarias, entre comillas, otra vez para volverse hombres, y que va acompañada de otros vicios que, como digo, o sea, básicamente tienen como base la estupidez, porque digo, ok, si cada padre y cada hermano quiere que sus hermanas o que sus hijas
no sean, no se vuelvan víctimas del aprovechamiento sexual de los varones. ¿Cómo haces cuando cualquier mujer de la que te aproveches sexualmente es hermana de alguien y es hija de alguien? Entonces, pues eso es simplemente estupidez y, como digo, pecado, porque cuando no piensan en eso, actúan estúpidamente, y cuando piensan en eso y deciden, bueno, mala suerte, es una actitud miserable, gusana y pecaminosa, ¿no? Entonces, pero este hermano, supongo, cuando me dice el machismo, ¿no? Supongo que él está diciendo no solo que lo mencione, ¿no? Porque de nada sirve que lo mencione, hay muchas cosas más de las que podemos estar preocupados como católicos, sino que este machismo es un problema y cómo hacemos para cambiarlo. Lamentablemente, el secularismo, ¿no? La secularización que vemos en las ciudades ha sido más eficaz en hacer algo por este machismo que nosotros en la Iglesia Católica. Este hermano, por ejemplo, me comparte que él dejó de tener esa vida cuando se acercó personalmente a Jesucristo. Entonces, de una manera implícita, este hermano está dando la clave de cómo se cambia este machismo, simplemente con la conversión. Porque si el catolicismo es solamente cultural, entonces no va a durar muy poco o va a servir de muy poco. No digo no sirve de nada, ¿no? Porque al final estas personas, bueno, tratan de acceder a los sacramentos, forman a los hijos por lo menos la práctica cristiana externa, ritual, ¿no? Litúrgica, etcétera, que es mejor que nada, pero que está lejísimos de vivir la vida cristiana con los valores que deben ser, ¿no? Yo recuerdo cuando era bien joven, fui un par de veces a unas misiones en zonas bien rurales del Perú. Y me sorprendía ver esta forma de machismo, no solo expresada en esto, ¿no? O sea, el hombre puede salir y emborracharse, la mujer no. El hombre puede tener estas relaciones, ¿no? Fuera del matrimonio o antes del matrimonio. Pero también lo veía en cosas como que cuando llegábamos a un pueblo y decíamos, mira, queremos hacer este trabajo social, etcétera, los hombres decían, sí, por supuesto, podemos quedarte con nosotros, los vamos a ayudar, gracias por venir. Y está muy bien, pero tenían una resistencia absoluta, por ejemplo, cuando se hacían actividades para, vamos a rezar el rosario en la iglesia, vamos a abrir la iglesia, vamos a rezar el rosario. Se oponían cuando, o consideraban que no era para ellos, que eso era para mujeres, ¿no? Vamos a hacer una oración al Santísimo. No, eso es para mujeres, ¿no? Entonces había esta cultura absurda donde tú dices, bueno, ya, ok, ¿por qué tú crees que rezar es para mujeres? ¿No? ¿Qué te hace pensar que los hombres no rezan? ¿No? ¿Qué te hace pensar que durante la consagración, por ejemplo, si van a misa, se quedaban atrás, ¿no? Todos se quedaban atrás, los hombres todos se quedaban atrás, y cuando nosotros les decíamos, oye, pero mira, pasen adelante, no se quería mover nadie, o sea, les parecía una cosa de mujer, pues, no tener los brazos cruzados, acercarse, sentarse en una banca y arrodillarse durante la consagración. Yo recuerdo en una ocasión que un sacerdote se enojó cuando iba a comenzar a consagrar, dijo, señores, de rodillas, nunca un hombre más grande que cuando está de rodillas, ¿no? Y a pesar de esta llamada de atención bastante enérgica en medio de la misa, se arrodillaron, digamos, el 60%, otro 40% consideró que ellos eran demasiado machos, ¿no?, para arrodillarse. Entonces, ¿se dan cuenta qué estúpido que es? ¿Qué estúpido que es? ¿Y cuál es la razón para hacerlo? ¿Quién te dijo que no? O sea, de niño lo vi de mi papá, ¿no?
Y esa es la manera como se pasa de un lado al otro, de un lado al otro, y se pierde el sentido y la razón de por qué se hace y se considera simplemente no, eso es lo aceptable, ¿no? Entonces, arrodillarse frente al Santísimo, que es lo más natural, es tu Dios. Si no crees, perfecto, o sea, no, ni siquiera deberías ir a misa, no, está bien, no crees. Pero si tú dices que crees, pero que tú no te arrodillas, o sea, ¿qué razón, qué lógica tiene eso? ¿Qué absurdo que es? Había una historia que contaban en un curso de liderazgo que es ¿cuál es la razón para hacer lo que haces? ¿No? Y contaban la anécdota de una señora que le estaba enseñando a su hija joven cómo tenía que hacerse una pieza de carne en el asado, ¿no? Entonces le decía, míralo, le pones estos condimentos, lo preparas así, ¿no? Y le cortas estos dos extremos al pedazo de carne, ¿no? Entonces la hija le dice, oye, mamá, pero ¿por qué hay que cortarle esos dos extremos? No, es porque así es la receta. Ya, pero ¿por qué hay que cortar los dos extremos? Entonces finalmente la mamá se enoja y dice, bueno, mira, así me lo dijo mi mamá. Entonces la hija dice, bueno, le voy a preguntar a mi mamá, a mi abuela, no a su abuela, va donde su abuela y le pregunta, abuelita, ¿por qué esta receta se corta, o sea, cortabas tú los extremos de este pedazo de carne? Entonces la abuela dice, bueno, mira, porque eso es parte de la receta, pues. Y le dice, ya, pero ¿por qué es parte de la receta? Bueno, es que yo creo que tiene que ver con el sabor. No, no, pero ¿por qué? ¿Sabes por qué? ¿Cuál es la razón? Bueno, mira, así me lo enseñó mi mamá. Yo la vi, así me lo enseñó mi mamá. Y gracias a Dios, esta chica todavía tenía a su bisabuela viva, ¿no? Entonces fue donde la bisabuela, ya viejita, y le preguntó, oye, abuelita, ¿tú efectivamente cortabas este corte para el asado así, estas dos puntas? Y entonces la abuelita contestó, sí, sí, sí. ¿Y por qué? Le dice, porque mi olla era muy chiquita y no entraba, pues. Entonces le cortaba las puntas para que pudiera entrar en la olla. Entonces se dan cuenta como una razón que se explicaba en algún momento, después se ha ido heredando y es absurda, ¿no? Entonces, esas son cosas que los hijos pueden enseñarle a los padres. Y yo lo he visto con hijos que son profundamente católicos, que se toman la fe en serio y le dicen, papá, mira, te tienes que arrodillar porque es el Señor. Y si no puedes arrodillarte, por lo menos siéntate. Pero no te quedes parado en actitud de desafío, como si tú te hicieras más macho y más hombre, desafiar a Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que se ha hecho pan, ¿no? Con un pedacito de pan donde Jesús es el Cordero, cualquiera es macho, pues. Entonces, de rodillas ante Dios, de pie ante los enemigos de la iglesia. Y podemos conservar muchos valores de la masculinidad que todavía están presentes, gracias a Dios, en nuestras culturas hispanas, pero tenemos que asegurarnos que ese machismo tóxico, que en el fondo es suicida, cambie mediante la conversión. Que tengas un buen día.